Pues el día de hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y era tradición, y eso vamos a ver el día de hoy. Esta tradición nace justamente el día de la resurrección del Señor. Y después de que el Señor resucita, se presenta con pruebas indubitables ante sus discípulos y ante muchas personas, y eso vamos a ver el día de hoy también. Y los discípulos se saludaban el día domingo y decían, el Señor ha resucitado, así se saludaban, porque era evidente que había resucitado. Ese era el saludo del día domingo, el Señor ha resucitado. Y entonces respondían, ha resucitado en verdad los demás, o en verdad ha resucitado. Entonces, el día de hoy celebramos la resurrección del Señor y esto es lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Hemos estado hablando una serie de sermones que hablan acerca de Jesús, el caso de la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos hablado la anterior semana acerca de las evidencias de su autoconcepto. De eso hemos hablado la anterior semana. Hemos estado diciendo que el Señor Jesús sabía muy bien quién era de acuerdo al texto de las Escrituras. O sea, no era una casualidad que había aparecido por ahí un hombre en Judea y que por ahí lo habían crucificado y que por ahí había ido a la cruz del Calvario. No es así. La palabra nos muestra que Jesús tenía bien claro su autoconcepto, su self-understanding, entendía bien que Él era el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y esto le da un significado mayor a su muerte, pues no era un hombre común el que estaba muriendo, sino uno, aquel que es el unigénito Hijo de Dios, que vino con una misión, con el de morir sin pecado, para rescatar al hombre de su naturaleza pecaminosa y por medio de la fe y por la gracia de Dios para la salvación de su alma. O sea, no era una coincidencia el hecho de que el Señor Jesús había muerto en la cruz. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a presentar 4 evidencias de su resurrección. Y para esto vamos a leer las Escrituras en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al versículo 8, dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo, palabra del Señor. Padre Santo, bendice tu palabra y el día de hoy, Señor, queremos otra vez reflexionar en tu resurrección, en las evidencias que la Escritura nos presenta de que tú realmente has resucitado. Y habla nuestro corazón, Señor, especialmente de aquellos que tal vez tienen una duda de que tú estás vivo, aquellos que piensan que tal vez eres solamente una historia que ha sucedido hace 2000 años, aquellos que tal vez no creen en tu resurrección. Pues el día de hoy se haga real tu palabra en sus vidas y que el Espíritu Santo de la promesa, Señor, pueda convencer sus corazones de que tú eres verdad y has resucitado. En el nombre de Jesús te pedimos y oramos. Amén. Hermanos, la muerte y sepultura del Señor Jesucristo fue un evento histórico, fue un evento real. El cuerpo muerto del Señor Jesucristo fue sepultado por José de Arimatea en su tumba, y esa misma tumba vacía fue encontrada primeramente por mujeres que seguían al Señor. El Señor Jesucristo se presentó además corporalmente a sus discípulos, comió con ellos, andó con ellos, habló con ellos personalmente, y sus discípulos creyeron que Él resucitó corporalmente por la abundante evidencia que vieron de su resurrección. Esto afirma la Escritura. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, y así lo prueban las evidencias que encontramos en las Escrituras. Y esto es importante que nosotros podamos comprender como pueblo del Señor. Y el apóstol Pablo resume en el versículo 3 y en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 15, el pasaje que hemos leído, justamente esta creencia, porque dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, estamos hablando de nuestra serie, el caso resurrección del Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a hablar de las evidencias de su resurrección. La anterior semana hemos hablado de las evidencias de su autoconcepto. Sabía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que vendría a juzgar a las naciones, y el día de hoy vamos a hablar de las evidencias de su resurrección, haciendo un análisis somero de las evidencias que presentan las Escrituras. Veremos realmente que la resurrección del Señor Jesucristo fue corporal y los discípulos lo pudieron atestiguar. Algunos han inventado teorías de la resurrección con la intención de desvirtuar la misma, pero ninguna de ellas tiene comparación con las evidencias que presentan las Escrituras. Y por eso quiero invitarles el día de hoy que pasemos por estas 4 evidencias que las Escrituras nos muestran de la resurrección del Señor Jesucristo. La evidencia número 1, la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Versículo 3, porque primeramente yo os he enseñado lo mismo que recibí, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, parte del versículo 4. Hermanos, ¿cómo puede ser la misma muerte y sepultura del Señor Jesucristo una evidencia en sí mismo de su resurrección? Aquí el apóstol Pablo está afirmando que él no es el autor de estos versículos. Cuando se lee en el versículo 3, cuando dice, porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Él no está reclamando autoría de esta parte de las Escrituras, del versículo 3 hasta el versículo 8. Dice, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo también he recibido igual que ustedes. Está hablando de que el apóstol Pablo no es autor de esta parte, más bien está citando, les está diciendo que les está pasando lo que él también recibió. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que estos versículos del 3 al 8 han sido escritos? ¿Cuándo ha sido pasado esto que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos que no es el autor? El apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes de la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios, era como el año 50 después de Cristo, cuando él escribe 1 Corintios. Y al escribir 1 Corintios, del versículo 3 al 8, está diciendo, yo asimismo os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, ¿cuándo recibió el apóstol Pablo? De acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 18, él fue a Jerusalén a visitar a Cefas, a Pedro. Dicho de paso, al decir Cefas, es una manera muy del inicio de la iglesia de referirse al apóstol Pedro, porque cuando se referían a Pedro en el inicio de la iglesia se referían como Cefas, y esto muestra que este inserto que el apóstol Pablo está colocando en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 es realmente antiguo. Pero ¿cuán antiguo? Pablo va a visitar a Jerusalén mucho tiempo atrás y estuvo 15 días antes del 50 cuando escribe su carta. Esto aproximadamente data de los primeros años, de los años 30, está hablando exactamente después de la resurrección del Señor Jesucristo. Inmediatamente aparece este inserto que coloca el apóstol Pablo y nosotros creemos que es un credo que la iglesia repetía después de la resurrección del Señor. O sea, aquí está, esto es importante porque es una confesión de fe que aparece inmediatamente después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo os recibí. Cuando él escribe el año 50, él recibió esto cuando fue a Jerusalén, como 15 años antes de que él escribiera, y fue allá, y esto nos lleva a los inicios de la fe cristiana. O sea, la misma Escritura nos está mostrando evidencias acerca de la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo, porque hay quienes niegan que el Señor Jesús murió. Algunos niegan que el Señor Jesucristo fue sepultado. Por eso mismo, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo, así como se menciona en este credo inserto que viene de los orígenes de la iglesia, en sí mismos se constituyen una evidencia de su resurrección. Porque no solamente se menciona la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, sino que se menciona en contraste
para que luego hable de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que el nombre de Pedro se usaba como Cefas en el inicio de la iglesia, y por eso este pasaje es bien antiguo, más antiguo que el tiempo de la escritura del apóstol Pablo de 1 Corintios. Pero ¿por qué es esto importante? Porque decíamos, hay algunos que quieren negar que evidentemente que el Señor Jesucristo murió. Siendo que los escritos del apóstol Pablo fueron hechos antes que los evangelios incluso, excluyendo Marcos, es importante lo que el apóstol Pablo escribe. En síntesis, esta inserción de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, es mucho más antiguo que la misma primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto es un credo que aparece prácticamente simultáneamente a la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, no es una invención. Pablo está mencionando lo que él también recibió después de haber conocido al Señor Jesucristo. Por supuesto, vamos a ver en la última parte que el Señor Jesucristo se le apareció corporalmente también al apóstol Pablo, y de lo cual él está atestiguando. Y por eso el día de hoy queremos hablar para todos aquellos que piensan que la historia de Cristo es una historia bonita de hace 2000 años. No es solamente historia, hermanos. Es verdad que Cristo resucitó corporalmente. Y aunque tú no lo puedas ver con tus ojos, Él ha resucitado. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso la muerte misma y la sepultura del Señor Jesucristo se tornan en una evidencia de su resurrección. Porque para resucitar primeramente tiene que haber muerto y tiene que haber sepultado. Y tenemos que tener evidencias de que verdaderamente murió y que verdaderamente fue sepultado. El Señor Jesucristo fue ejecutado mediante la crucifixión romana. No fue otro tipo de muerte, sino la crucifixión. Los romanos eran expertos en ejecuciones y ellos sí sabían matar. Su muerte corrobora el conocimiento médico que tenemos el día de hoy de cómo moría una persona en la crucifixión. Existen fuentes externas que corroboran realmente que el Señor Jesucristo murió, tales como el escritor judío pro-romano Josefo describe en su libro de las antigüedades de los judíos, describe que el Señor Jesucristo murió. Lo mismo más tarde, por el año 116, otro escritor Tácito en sus anuarios escribe que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Y tenía muchos discípulos que le seguían. O sea, hay fuentes externas a la palabra de Dios que afirman que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Porque si ha muerto y está sepultado, entonces la historia acabaría allá si Él no habría resucitado. Pero dice, ¿y qué fue sepultado? Versículo 4. Después de su muerte, el Señor Jesucristo fue enterrado por José de Arimatea en su tumba. José de Arimatea estaba en el concilio, estaba en el Sanedrín que condenó al Señor Jesucristo. Pero él era un creyente. Él no podía hacer tal vez nada por el Señor mientras el resto le condenaba. Pero una vez que el Señor Jesucristo murió, fue donde Pilato y le dijo, entrégame el cuerpo del maestro de Jesús. Porque él creía en Jesús. Y le llevó a su tumba. Y aquí está la evidencia. Le dio su tumba. En la tumba que había comprado, no sé si para él o para su familia, había comprado una tumba labrada en roca. Y así como dijimos, su muerte está bien registrada temprano en la historia. Y siendo José de Arimatea un miembro del Sanedrín que le condenó a muerte, que le dio su tumba para que el Señor sea enterrado. Y esto en sí se constituye una evidencia también, porque criminales que eran muertos y condenados por los romanos no eran enterrados en una tumba. Eran enterrados en las afueras de Jerusalén en fosas comunes. Y les encendían fuego para que se quemen los cadáveres, y cada cadáver que llegue empieza a quemar. Y eso es lo que el Gema se conoce como el infierno, como el Señor relaciona. Aquel que no cree en mí va a estar ardiendo como esos cadáveres que arden fuera de Jerusalén, en ese basurero. Así está diciendo el Señor. Cuando se refiere al infierno, se está refiriendo a aquel lugar donde arden las cosas que se desechan en Jerusalén. No había un centro de reciclaje como aquí en el condado de Fairfax. Conocen el centro de reciclaje, ¿verdad? Yo creo que han ido.
que tiene que colocar a un lado las baterías, a este lado tiene que colocar todo lo que es de cristal, a este lado todo lo que es electrónico, a este lado todo lo que es de construcción, todo lo que es de... Aquí reciclamos en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, creo que en Europa es mejor este asunto. Pero no había esto en la época del Señor Jesucristo, así que quemaban todo en lo que se llamaba la gema. Y entonces también botaban los cadáveres a una fosa común. Pero al Señor Jesucristo, José de Arimatea pide su cadáver y lo lleva a su tumba. ¿Para qué? Para que por la voluntad de Dios se pueda presentar evidencia de que realmente el Señor Jesucristo murió. Porque entre muchos cadáveres en una fosa común, ¿cuál podrías distinguir que es el Señor Jesucristo? Aquí se ve la misma mano de Dios cuando se va a enterrar al Señor Jesucristo. José de Arimatea sabe que es inocente, por eso decide darle su tumba. Esto hace que la muerte del Señor Jesucristo sea verificable en la sepultura del Señor Jesucristo. A veces pensamos con una mente bien moderna, pero claro, cada muerto va a su tumba. Así pensamos el día de hoy y así es lo que hacemos el día de hoy. Esa es la cultura y además se puede pagar una tumba el día de hoy. Pero en una cultura como la que vivía el Señor Jesucristo, muchos no podían pagar una tumba, así que iban a la fosa común. Así que se podía verificar abiertamente. Era común enterrar en fosas comunes. Para el caso del Señor, Él fue enterrado en una tumba cedida por José de Arimatea porque se podía verificar su muerte. En suma, la muerte y sepultura del Señor Jesucristo fue un evento histórico y real y verificable. O sea, no ha sido una coincidencia que José de Arimatea ha pedido su cadáver para enterrarlo en su tumba, sino que la mano de Dios estaba interviniendo para que el hecho de la muerte del Señor Jesús sea verificado. Y es la primera evidencia. Segunda evidencia, descubrimiento de la tumba vacía del Señor Jesucristo. Dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que resucitó al tercer día. La tumba fue verificada vacía por al menos 5 diferentes fuentes que nos narran los evangelios. Primeramente fueron mujeres las que llegaron a la tumba vacía del Señor y no había razón para mencionar la sepultura del Señor, sino iba a ir en directo contraste con su resurrección. En este credo que el apóstol Pablo inserta en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona que fue sepultado. ¿Por qué? Porque quiere hacer contraste luego con la resurrección. Aunque no dice en 1 Corintios 15, 3 al 8, una tumba vacía, implica que al resucitar la tumba está vacía. Otro detalle importante es que las mujeres fueron las dos primeras que descubrieron la tumba vacía. El asunto es que esto es increíble porque ningún historiador, ninguna persona que escribe en la época que se escribe la palabra de Dios, la Biblia, va a mencionar las mujeres como personas que descubren primeramente la tumba del Señor. Hasta parece romántico el día de hoy, ¿no? Y algunas hermanas dicen, las mujeres han encontrado primero la tumba del Señor. Las mujeres somos en todo. Primero. Puede que tengan razón. Pero hermanos, aquí hay un detalle bien importante. Hermanos, en la época del Señor Jesucristo, con todas las disculpas de las damas, no se contaban a las mujeres. Solo a los hombres se contaban. Mire, qué bendición el día de hoy, ¿verdad? Y también en el tiempo del Señor Jesucristo, Él le trajo dignidad a la mujer, porque el apóstol Pablo habla que ya no hay hombre y mujer, ya no hay judío ni griego, todos somos iguales delante de Dios, eso dijo el Señor. Pero en la época que vivía el Señor, no se contaba, una mujer no podía atestiguar en una corte, esa es la verdad. Un hombre tenía que dar testimonio porque el testimonio de la mujer no era legalmente válido, ¿está claro? No es porque la mujer no tenga capacidad, no es porque la mujer no pueda hablar, no es porque la mujer no pueda testificar, sino que el sistema romano y el sistema judío, mayormente el rabínico más que de la ley de Moisés, no le permitía a la mujer ser testigo frente a una corte, no se aceptaba su testimonio. Y sería medio loco que alguien coloque en la Biblia que primeramente mujeres vieron al Señor Jesucristo. Sería como cortarse las venas para morir. Lo que pasa es que la Biblia está narrando la realidad de lo que sucedió. A la Biblia no le está interesando que la mujer, su testimonio legalmente sea válido en la ley rabínica.
herencia de la ley de Moisés. No les está interesando la Biblia está narrando los hechos. Las que primeros llegaron a la tumba y descubrieron la tumba vacía fueron mujeres, aunque no sirve para el motivo de que hombres siempre debían dar testimonio y el testimonio de los hombres son válidos. Por eso es increíble esta segunda evidencia de que las mujeres encuentran la tumba vacía del Señor y se ve por diferentes fuentes en los evangelios que ellos lo escriben sin ningún problema, porque a ellos no les interesa mantener el orden que mantenían en relación a quién, testimonio de quién valía. Lo que les interesaba era transmitir la verdad. Lo que implica que el testimonio de una mujer no era aceptado, no habría sido aceptado. Se necesitaba un hombre para que testificara de los hechos. Si esta fuera una historia inventada, o que hubiesen inventado la historia de la tumba vacía, seguro que no hubiesen puesto mujeres para probar lo que ellos estaban diciendo como testimonio, pues su testimonio no era considerado válido, o sea que la tumba realmente estaba vacía. José de Arimatea lo puso en su tumba. Él compró la tumba. Y el apóstol Pablo está diciendo de estos hermanos que han visto, algunos todavía viven. Le está diciendo a los corintios, si quieren ir a preguntar, vayan y pregunten. ¿Quieren ir a ver la tumba donde el Señor ha sido enterrado? Pueden ir a ver, pregunten, está ahí la tumba que José de Arimatea compró, ahora está vacía. ¿Quieren preguntar a aquellos que han visto al Señor o aquellas personas que vieron al Señor resucitado? Vayan, todavía hay tiempo, pueden ir a preguntar. Por eso que se constituye en una evidencia la tumba vacía del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por sí misma, la tumba vacía es una evidencia, y el apóstol Pablo estaba hablando esto a la iglesia de Corinto. Hermanos, han habido muchas teorías acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero ninguna de ellas ha podido explicar las otras dos evidencias que vamos a ver en este siguiente momento. Pero dice aquí, conforme a las Escrituras. Dice Salmos 16, 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es conforme a las Escrituras. Otro pasaje que nos está hablando es Isaías 53, 8 al 10. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es una profecía que ha sido escrita 600 años antes del Señor Jesucristo, de su venida. Por eso que el Señor Jesús fue sepultado, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y Pablo está diciendo esto, que estaba dicho, acuérdense, para el tiempo cuando Pablo está escribiendo 1 Corintios, solamente existía el Antiguo Testamento, y todo lo que se está cumpliendo de acuerdo al Antiguo Testamento. Esto está diciendo que el Señor Jesús sí tenía que morir, y que la Escritura presenta evidencias de que sí murió y fue sepultado, así como los romanos sabían matar. Y que había evidencias de que la tumba estaba vacía porque mujeres la habían visto, y de los que habían visto todavía estaban viviendo. Pueden ustedes ir a verificar. Y todo esto había pasado conforme a las Escrituras. No había sido un invento, una historia. No había sido mitología. No había sido leyenda que habían inventado. No había sido una historia que habían recopilado y luego habían anotado en la Biblia. No había sido así. Había sido una historia real. En suma, el cuerpo muerto del Señor Jesucristo fue sepultado por José de Arimatea en su tumba, y la misma tumba vacía fue encontrada por las mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Evidencia 3. Apariciones post-mortem del Señor Jesucristo resucitado. Versículos 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, afirma el apóstol Pablo.
Aquí la palabra apareció se menciona 4 veces. Es la palabra griega horao, que significa hacerse visible. En otras palabras, el Señor Jesucristo se hizo visible. Muchos dicen era una alucinación. No fue una alucinación, sino que se hizo presente, cuyas apariciones fueron atestiguadas por personas y podemos decir que fueron estos testigos de diferentes fuentes. Estas no han sido alucinaciones, sino más bien el testimonio de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo comió pescado con el apóstol Pedro. Una alucinación no come pescado. El Señor Jesucristo les volvió a enseñar las Escrituras después de su resurrección. Se sentó con las Escrituras y les explicó en el camino de Emaús todo lo que hablaba el Antiguo Testamento de Él, desde las leyes, los profetas y los salmos. Aunque no podemos descartar que las personas tienen alucinaciones, incluso con alguien muerto. Hasta pueden afirmar que le han visto, pero no pueden afirmar que esas personas de sus alucinaciones han resucitado corporalmente y no pueden afirmar que no está muerto más, sino que se queda a nivel de alucinación. En cambio, los discípulos del Señor Jesucristo afirmaron que el Señor Jesucristo resucitó, que no era una ilusión colectiva que habían vivido los discípulos, sino que evidentemente primero dice, apareció a Cefas y después a los 12. En Lucas 24:34 se ve el testimonio, dice que decían que ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Esto hablan los discípulos que encontraron al Señor en el camino a Emaús. Hermanos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20, 19 al 20. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto afirman los discípulos en Hechos 1:22. Se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No está diciendo testigo de una alucinación, está siendo testigo de la presencia corporal del Señor Jesucristo. Iban a elegir al sucesor de Judas, a Matías, pero tenía que haber visto también como el resto corporalmente al Señor. Ese era un requisito para ser apóstol del Señor Jesucristo en el inicio de la iglesia. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Los testigos son varios. Aquí el apóstol Pablo menciona a 500 hermanos que fueron testigos de que el Señor Jesucristo apareció, resucitó corporalmente. Este es el único lugar de las Escrituras que se menciona ese número de personas, pero básicamente se está refiriendo a Mateo 28, 16 al 20, donde dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Más de 500 personas habían atestiguado la resurrección del Señor Jesucristo en aquella ocasión. Dice, de los cuales que le habían visto, muchos habían muerto, pero hay algunos que todavía viven y se puede verificar su testimonio. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Corinto. Verifique el testimonio de la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. No hay otros pasajes de las Escrituras donde se mencione la aparición del Señor Jesucristo a Jacobo, pero en este pasaje el apóstol Pablo sí lo afirma. Sin embargo, Pablo recibió esta información
en Gálatas 1:19, cuando él se encontró con el hermano del Señor. Es muy probable que al decir los apóstoles, también se está refiriendo a los líderes de la iglesia. Y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos creyentes o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 1 al 6. Este fue el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Por eso él dice, él ha aparecido, pero al último, como un abortivo, me apareció a mí, como alguien insignificante, como alguien que no tiene mucha importancia, ya, al finalmente, me apareció a mí. Es importante para la fe cristiana la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Al registrar las apariciones de resurrección del Nuevo Testamento, no deja ninguna duda acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. No era una aparición, era la presencia corporal del Señor Jesús. Como dijimos antes, esta porción que Pablo incorpora en su carta es un credo de la iglesia primitiva que prácticamente se inició en los primeros meses de la iglesia, por tanto es auténtico, y la resurrección del Señor Jesucristo es real. Se entiende como la resurrección corporal del Señor Jesucristo, pues andó con ellos, hermanos, comió con ellos, les enseñó las Escrituras, habló con sus discípulos, como con Pedro, y les restituyó. En suma, el Señor Jesucristo se presentó corporalmente a sus discípulos, comió, andó, habló con ellos personalmente. El Señor verdaderamente resucitó. La evidencia 4, la creencia de los discípulos en la resurrección del Señor Jesucristo. Los discípulos tenían todas las razones en el mundo para negar la resurrección del Señor Jesucristo. Primero, porque el Señor Jesucristo fue crucificado vergonzosamente, fue ejecutado vergonzosamente. No es como en los cuadros de los artistas del Renacimiento y de los artistas actuales, que puedes ver un Cristo bien pintado, anatómicamente bien concebido, con unas cuantas gotas de sangre, con una corona de espinas bien diseñada sobre su cabeza. No es la imagen del Cristo que murió en la cruz. Es la imagen artística, hermanos, que muchos confunden, que puede representar al Señor Jesucristo. En un sentido, tal vez sí, la concepción del artista del Señor Jesucristo, pero de ninguna manera representa al mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús murió desnudo, murió maltratado. Dice que le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice Isaías. Murió vergonzosamente. Hermanos, los discípulos tenían todas las razones para negar la resurrección del Señor Jesucristo, porque murió en una vergüenza total. Además, la resurrección no se ajusta con ninguna expectación que tenían los judíos en ese tiempo. Ellos estaban esperando un Mesías que les venga a liberar del yugo romano. O sea, no cumple con ninguno de los requisitos de Mesías que ellos tenían para lo que ellos pensaban como un libertador de la opresión romana. Así que no iba con esta expectación. Los discípulos casi todos, además de eso, llegan a la muerte y van a la muerte y deciden morir por esta verdad de que la resurrección es la verdad. Hermanos, nadie va a morir por una mentira. Pero los discípulos fueron a morir por la verdad. Eso prueba que la resurrección del Señor Jesucristo es verdad. No creo que usted moriría por una mentira. No creo que usted dedicara su vida a una mentira. Sabían que el Señor Jesús resucitó corporalmente. Y cuando les dijeron que nieguen al Señor, ellos han dicho, no, prefiero morir. Y esto prueba, es otra evidencia
La creencia de los discípulos en la resurrección del Señor Jesucristo nos prueba la evidencia de la resurrección. La creencia de la resurrección corporal del Señor Jesucristo se inicia desde el principio de la iglesia y es la base por la que sus seguidores dedican sus vidas. Sus discípulos no podían dedicar sus vidas al Señor si ellos no hubiesen estado seguros que Jesús resucitó. Pedro y los apóstoles, ¿qué les convenció a estos hombres que creían en un solo Dios? Monoteístas, judíos, ¿qué les convenció de que Jesús era Dios? ¿Qué les convenció a estos judíos? Sino la resurrección del Señor Jesucristo. Jacobo, el medio hermano del Señor, crecieron juntos con el Señor Jesucristo en su misma casa. Y Jacobo no creía que Jesús era el Mesías. ¿Cómo es posible que él que juega conmigo todos los días ahora se declara Mesías? No creía en él. La pregunta es, ¿qué le cambió al hermano del Señor de alguien que no creía que el Señor Jesús era el Mesías en uno que cree hasta ser la cabeza de la iglesia de Jerusalén? La respuesta es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Su propio hermano no creía, pero ¿qué le convenció de que Jesús es el Hijo de Dios y el mismo Dios? Sino la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Pablo, ¿qué le cambió a Pablo, el perseguidor, un judío monoteísta? ¿Qué le convenció de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías prometido? Quedó convencido porque vio al Señor Jesucristo corporalmente, lo vio resucitado. Eso lo convenció. Porque no hay manera de que puedas cambiar tu forma de pensar. No hay manera de que puedas cambiar lo que piensas, ni nadie te puede cambiar si no tienes un encuentro con Dios. Nadie te puede cambiar lo que tú piensas, lo que tú crees. Nadie te puede cambiar así como a Pablo, así como a Pedro, así como a los apóstoles. Nadie te puede cambiar lo que piensas de Dios. Solo Dios te puede cambiar. Por eso necesitas un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro con Dios te puede cambiar. Luego, los judíos inventaron la historia de que el cuerpo del Señor fue robado y hicieron esto para que los cristianos, los creyentes, no afirmen que había resucitado, pero esto explica la evidencia 1 y la evidencia 2, que Cristo fue sepultado, murió y fue sepultado, y que la tumba está encontrada vacía. Esto explica la evidencia 2, la 1 y la 2, pero no explica la evidencia 3 y la evidencia 4, por tanto es mentira. ¿Cómo explican que el cuerpo del Señor Jesucristo fue robado y ahora aparece a sus discípulos, come con ellos, habla con ellos, camina con ellos, les enseña las Escrituras a ellos? Un cuerpo robado no existe, pero sí Cristo resucitó. ¿Cómo explicar con un cuerpo robado la cuarta evidencia? ¿Cómo los discípulos del Señor pueden vivir por un cuerpo que no existe, un cuerpo robado? ¿Cómo pueden entregar sus vidas por alguien que no existe? ¿No es racional? Algunos han afirmado que el Señor resucitó, que el Señor resucitado tenía un hermano gemelo, que el gemelo murió y que el otro es el que andaba como resucitado. Esto tal vez puede explicar la evidencia número 1. Tal vez puede explicar la evidencia número 2. Pero no puede explicar la evidencia número 3. Y tal vez la 3 también, para los que no distinguen bien entre gemelos. Pero no puede explicar la evidencia 4, que es vivir y seguir al Cristo resucitado. En suma, sus discípulos creyeron en que Él resucitó corporalmente porque tuvieron abundante evidencia de que fue así. Hermanos,
Lo que el apóstol Pablo inserta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, capítulo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra presenta la primera evidencia, la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Presenta la segunda evidencia, descubrimiento de la tumba vacía del Señor Jesucristo. Presenta la tercera evidencia, las apariciones post-mortem del Señor Jesucristo resucitado. Y presenta la cuarta evidencia, la creencia de los discípulos en la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte y sepultura del Señor Jesucristo fue un evento histórico y real. El cuerpo muerto del Señor Jesucristo fue sepultado por José de Arimatea en su tumba, y la misma tumba vacía fue encontrada por las mujeres que seguían al Señor. El Señor Jesucristo se presentó corporalmente a sus discípulos, comió, andó, habló con ellos personalmente. Sus discípulos creyeron en que Él resucitó corporalmente por la abundante evidencia que vieron. Hermanos, el Señor Jesucristo murió voluntariamente en la cruz. Luego fue sepultado, resucitando al tercer día porque era Dios y es Dios, y no había pecado en Él, y se presentó a muchos testigos para testimonio de su obra cumplida, y esto es la base de nuestra fe. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, y así lo prueban las evidencias que encontramos en las Escrituras. Querido hermano y amigo, quiero preguntarte, frente a estas cuatro evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser tu respuesta? No es una leyenda, no es ficción, es realidad que Cristo evidentemente resucitó y vive para siempre. Y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿cuál es tu respuesta? Estás listo para comer tu comida de Pascua. Pero ¿de qué vale comer tu comida de Pascua si no entiendes a la razón de la Pascua? ¿De qué te vale celebrar la resurrección del Señor si no entiendes que su resurrección es real y es la salvación para tu alma? ¿De qué te vale seguir las tradiciones que el mundo tiene respecto a la resurrección del Señor Jesucristo si no has tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado? Y ahora que sabes que realmente Cristo resucitó, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Te vas a lavar las manos como Pilatos? ¿Le vas a negar como Pedro? ¿Le vas a hacer a un lado como Judas? ¿Qué vas a hacer con Cristo el día de hoy? Mi sugerencia, entrégale tu vida al Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu resurrección, porque tu resurrección es real. Te has presentado en cuerpo, has comido con tus discípulos, has hablado, les has enseñado, has caminado con ellos. Tan vivo como estabas en el primer siglo, estás el día de hoy. Nuestros ojos no te pueden ver, pero podemos sentir tu presencia por tu palabra y por tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que aquellos que todavía no creen en ti, hoy por estas evidencias presentadas, se convenzan en su corazón de que tú eres real y que tú existes, Señor. Háblales a sus corazones, Señor. Convéncelos, porque el único que convence eres tú con tu Santo Espíritu. Y te agradecemos el día de hoy por tu resurrección, porque con tu resurrección has vencido a la muerte, no seremos más condenados al infierno. Porque con tu resurrección has vencido al pecado, Señor, y si creemos en ti, podemos también sobreponernos al pecado. Y ya no seremos castigados por nuestros pecados si nos arrepentimos y tú nos llamas.
viviremos una vida de justificados, aún siendo pecadores. Tú has muerto por nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que el día de hoy, a los cuales estás hablando en sus corazones, para que el día de hoy decidan seguirte y entregarte sus vidas de hoy para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y esta vez cuando yo diga, el Señor ha resucitado, ustedes van a decir, has resucitado en verdad, y le van a abrazar a su hermano. Amén. El Señor ha resucitado. Que el Señor les bendiga. Pueden dar un abrazo de paz a su hermano.